El cielo sobre el Pacífico ha dejado de existir. No hay azul, no hay nubes, solo una cúpula asfixiante de humo gris y azufre que envuelve el horizonte. A menos de 500 metros de la costa, el cabo de primera clase de los marines, James Miller, siente cómo el suelo de acero de su lancha de desembarco vibra con una violencia que le sacude los dientes hasta la raíz. A su alrededor, el océano parece estar hirviendo. Pero no es el agua lo que burbujea, es el metal. Miles de toneladas de acero lloviendo desde los acorazados de la quinta flota estadounidense, impactando contra una isla que parece estar muerta. Miller mira a los hombres que lo rodean. Son rostros jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, ahora cubiertos por una capa de grasa, sudor y el miedo más puro que un ser humano puede experimentar. Aferran sus fusiles Mungarand como si fueran botes salvavidas en medio de una tormenta. Saben que esta no es una isla más en la campaña de saltos entre atolones. Esto es Okinawa. El último escalón, la puerta de entrada a las islas principales del Japón imperial. Los informes de inteligencia hablaban de una resistencia feroz, de una defensa fanática, pero lo que ven al acercarse a las arenas de Agushi es un silencio sepulcral que hiela la sangre más que el propio estruendo de los cañones. No hay disparos de enemigos. No hay nidos de ametralladoras escupiendo fuego desde las dunas. Solo el rugido de sus propios barcos cubre el avance. Mientras la rampa de la barcaza comienza a descender pesadamente, Miller nota algo extraño en la línea de árboles que bordea la playa. No es un búnker ni una trinchera. Es un destello metálico, un movimiento casi imperceptible entre las rocas de coral que sugiere una presencia masiva y espectral. En ese instante, una premonición de muerte lo invade por completo. Lo que los estadounidenses aún no han comprendido es que el general Mitsuru Ushijima no tiene la menor intención de detenerlos en la orilla. Los está dejando entrar voluntariamente en una trampa diseñada para convertir este paraíso tropical en el matadero más grande de la historia de la guerra moderna. Justo cuando la bota de Miller toca la arena húmeda, un sonido agudo y discordante corta el aire, algo que el bombardeo naval no logra ocultar, y Miller se da cuenta de que el verdadero horror no está frente a ellos, sino bajo sus propios pies. Es el 1 de abril de 1945. Para el resto del mundo, es el domingo de resurrección, un día de paz y familia. Para el almirante Raymond Spruance y los hombres de la Operación Iceberg, es el día del juicio final. La invasión de Okinawa es la culminación de años de guerra sangrienta en el Pacífico. Con más de 1.500 barcos y 180.000 soldados de asalto, se trata de la mayor operación anfibia jamás realizada en este teatro de operaciones. El objetivo estratégico es claro: capturar los aeródromos de Yontan y Kadena para establecer una base desde la cual lanzar la invasión final contra el corazón de Japón. La isla de Okinawa es un laberinto biológico. En el norte, el terreno es montañoso y boscoso, pero en el sur, donde se concentra el interés estratégico, el relieve es una pesadilla de crestas de coral afiladas, valles profundos y una red natural de cuevas que el 32. Ejército imperial japonés ha pasado meses perfeccionando. El general Mitsuru Ushijima, un hombre de disciplina férrea y visión táctica letal, ha descartado la obsoleta doctrina de las cargas banzai suicidas en la playa. Sabe que no puede ganar una batalla de fuerza bruta contra la maquinaria industrial de los Estados Unidos. Su plan es más oscuro, más paciente, la guerra de desgaste. Ushijima ha dividido el sur de la isla en sectores defensivos concéntricos, con su cuartel general oculto bajo las antiguas murallas del castillo de Shuri. Allí, más de 100.000 soldados japoneses esperan en la oscuridad absoluta de túneles excavados a gran profundidad en la roca volcánica, protegidos por metros de piedra contra los bombardeos más pesados que la armada estadounidense pueda lanzar. El clima, además, comienza a jugar sus cartas. El sol brillante de principios de abril empieza a ser desplazado por nubes negras y una humedad pegajosa que hace que los uniformes pesen como armaduras de plomo. Los hombres de la 1 y 6 División de Marines, junto con la 7 y 96 División de Infantería del Ejército, avanzan hacia el interior de la isla con una facilidad que resulta inquietante. Cruceros y destructores siguen martilleando las colinas cercanas, gastando toneladas de munición contra posiciones que parecen desiertas. El coronel Hiromi Chiyahara, el estratega detrás de la defensa japonesa, observa el avance desde los puestos de observación del castillo de Shuri con una calma aterradora. Ha dado órdenes estrictas: nadie debe disparar un solo cartucho hasta que los estadounidenses estén profundamente atrapados en los valles, lejos del apoyo inmediato de sus barcos. Mientras tanto, en las aguas que rodean la isla, la Marina de los Estados Unidos comienza a enfrentar una amenaza que redefine el concepto de sacrificio.
El ataque Kikusui, o crisantemo flotante, está en marcha. Cientos de aviones kamikaze se lanzan desde los aeródromos de Kyushu con un solo objetivo: hundir la flota de suministros y aislar a las tropas en tierra. La tensión aumenta cada minuto. El avance inicial ha sido un paseo por el parque, pero el silencio está a punto de romperse. Miller y su unidad llegan a la base de la primera gran elevación, la cresta Kakazu. El barro succiona sus botas en cada paso. De repente, el aire se vuelve denso y el suelo bajo sus pies emite un murmullo vibrante que no proviene de la artillería amiga, sino de algo mucho más cercano y letal. El silencio se quiebra no con un grito, sino con el chasquido metálico de miles de cerrojos japoneses liberándose al unísono. En un abrir y cerrar de ojos, la cresta Kakazu se transforma de una colina inerte en un monstruo que escupe fuego. Desde troneras invisibles, camufladas con una maestría casi sobrenatural, las ametralladoras Nambu tipo 99 comienzan a segar las filas de la 96 División de Infantería. El aire se satura instantáneamente con el olor a cordita y el aroma metálico de la sangre fresca. James Miller se lanza al suelo, sintiendo cómo los proyectiles arrancan trozos de coral de la pared a milímetros de su cabeza. El entrenamiento le dice que devuelva el fuego, pero no hay nada a lo que disparar. Las posiciones japonesas están enterradas, protegidas por metros de roca y tierra. Cada colina en el sur de Okinawa ha sido diseñada como una fortaleza gemela. Si los estadounidenses intentan asaltar la posición A, son acribillados por el fuego cruzado desde la posición B. Es una geometría de muerte perfecta. Los morteros japoneses de 81 milímetros empiezan a caer con una precisión quirúrgica, guiados por observadores que llevan meses estudiando cada roca y cada depresión del terreno. El avance, que antes se medía en kilómetros, ahora se mide en centímetros ensangrentados. El costo de cada metro cuadrado es la vida de un joven que hace apenas un mes soñaba con volver a casa. El entorno se vuelve un enemigo más. Las lluvias estacionales han comenzado, transformando los caminos en ríos de lodo rojo y denso que atrapan los camiones y ralentizan el movimiento de los tanques Sherman. Los soldados deben cargar con sus suministros, sus municiones y sus heridos a través de un fango que parece querer tragárselos vivos. El cansancio físico es abrumador, pero el desgaste psicológico es aún peor. Las noches en Okinawa son un descenso a la paranoia. Los soldados japoneses, maestros de la infiltración nocturna, se deslizan entre las líneas estadounidenses como sombras. No usan armas de fuego para no delatar su posición, prefieren la bayoneta, la granada de mano o simplemente las manos desnudas. Miller escucha los susurros en la oscuridad. El sonido de algo arrastrándose sobre el coral húmedo. Cada sombra parece un enemigo listo para degollarlo. El sueño se convierte en un ludo mortal. Cerrar los ojos significa confiar la vida a un compañero que está tan exhausto y aterrorizado como él. En las cuevas cercanas, los civiles de Okinawa, atrapados en una guerra que no pidieron, sufren un destino igual de cruel. El mando japonés los utiliza como mano de obra forzada y, en ocasiones, como escudos humanos, alimentando la confusión y el horror de los soldados estadounidenses que no saben si quien sale de una cueva es un soldado con una granada o una madre con su hijo. A mediados de abril, la situación se vuelve insostenible frente a la línea Shuri. Los tanques estadounidenses intentan flanquear las posiciones enemigas, pero los equipos de suicidas japoneses, armados con minas de contacto, salen de agujeros ocultos para lanzarse bajo las orugas de los blindados. El estruendo de las explosiones es constante. El cielo, antes dominado por la aviación aliada, es ahora el escenario de duelos desesperados mientras los kamikazes siguen cayendo desde las nubes, impactando contra los destructores que intentan proporcionar apoyo de fuego cercano. La Marina está sufriendo bajas a un ritmo que no se veía desde los días más oscuros de 1942. El almirante Kelly Turner envía mensajes urgentes al alto mando. Los barcos de escolta están siendo despedazados por los ataques suicidas. En tierra, Miller y su sección reciben la orden de limpiar un sistema de búnkeres que bloquea el paso hacia el sector central. La única herramienta efectiva es el lanzallamas M2. Es una tarea que requiere un valor casi inhumano: caminar erguido bajo el fuego enemigo con un tanque de gasolina en la espalda, acercarse a la boca de una cueva y liberar un chorro de fuego líquido a 1000 grados de temperatura. El olor a carne quemada se mezcla con el humo del azufre, creando una atmósfera que Miller solo puede describir como el mismísimo infierno. Pero por cada cueva que logran sellar, el sistema de túneles japonés permite que los defensores reaparezcan en la retaguardia de los estadounidenses. Es una lucha contra un fantasma que se niega a morir. La logística empieza a fallar, las líneas de suministro están tan estiradas y son tan vulnerables que la munición de mortero debe ser racionada.
Miller observa cómo su oficial al mando cae bajo el fuego de un francotirador oculto en una tumba tradicional de Okinawa. La jerarquía se desmorona, y la responsabilidad cae sobre hombres que apenas saben liderarse a sí mismos. Justo cuando creen que han alcanzado el límite de su resistencia, el general Ushijima ordena algo que nadie esperaba: un contraataque masivo a plena luz del día. El suelo desaparece bajo una serie de detonaciones coordinadas que hacen que la cresta Kakazu parezca un volcán en erupción. No son solo granadas, son obuses de 150 milímetros disparados por la artillería pesada japonesa, que había permanecido oculta y en silencio durante semanas. Miller es lanzado por los aires por la onda expansiva de un impacto cercano. El mundo se vuelve sordo de repente, reemplazado por un pitido agudo que le perfora el cerebro. Cuando logra abrir los ojos, el paisaje ha cambiado. Sus compañeros de escuadra están dispersos, algunos inmóviles, otros intentando desesperadamente vendar heridas que no tienen solución. El horror es absoluto. La moral, que parecía sostenida por la inercia del entrenamiento, comienza a fracturarse bajo el peso de una carnicería que no tiene sentido. Las comunicaciones por radio son un caos de gritos, estática y llanto. Nos está masacrando. Fuego de cobertura en la cota 150. Grita alguien por el canal, pero la respuesta es solo el rugido de la artillería enemiga. El barro de las trincheras, teñido ahora de un rojo oscuro y viscoso, llega hasta las rodillas de los hombres. Los suministros médicos se han agotado y la morfina es un recuerdo lejano. El dolor de los heridos llena los intervalos entre las explosiones, creando una sinfonía de desesperación que Miller siente que nunca podrá olvidar. La lluvia, incesante y fría, convierte el campo de batalla en una fosa común abierta. Los japoneses no se detienen. Aprovechando el humo y la confusión del bombardeo, lanzan oleadas de infantería coordinada. Ya no son solo ataques nocturnos de infiltración, es un asalto a gran escala apoyado por los pocos tanques ligueros que les quedan. Las bengalas estadounidenses iluminan la escena con un resplandor blanco y fantasmal, revelando a cientos de soldados imperiales que avanzan con las bayonetas caladas, gritando consignas que suenan a muerte en los oídos de Miller. El fuego de las ametralladoras Browning 1917 se vuelve tan intenso que los cañones empiezan a brillar de un rojo incandescente. Las cintas de munición vuelan, pero el enemigo parece infinito. En el mar, la tragedia es igualmente profunda. El portaaviones Bunker Hill ha sido alcanzado por 2 kamikazes en menos de 30 segundos, convirtiendo la cubierta de vuelo en un horno crematorio para cientos de marineros. Los destructores de la línea de piquete, encargados de dar la alarma temprana, están siendo hundidos uno tras otro. La flota está al límite de lo que puede soportar. Si los barcos se retiran para protegerse, las tropas en tierra se quedarán sin comida, sin balas y sin esperanza. El general Buckner, al mando del Death Ejército, insiste en mantener la presión, pero sus órdenes parecen desconectadas de la realidad de los hombres que están muriendo en los valles de Shuri. Miller ve a un soldado enemigo saltar dentro de su propio pozo de tirador. Es una lucha cuerpo a cuerpo, brutal y primitiva. No hay tiempo para recargar, se trata de usar la culata del rifle, el cuchillo de combate o las piedras del suelo. En ese momento, Miller comprende que ya no está luchando por una bandera o por un objetivo estratégico. Lucha por el siguiente segundo de vida. La sensación de agotamiento es tan profunda que el miedo empieza a ser reemplazado por una apatía fría. El pensamiento de la muerte deja de ser aterrador para convertirse en una posibilidad de descanso. La crisis alcanza su punto álgido cuando una columna de tanques japoneses logra romper el flanco de la 7ª División, amenazando con rodear a miles de estadounidenses en una bolsa de fuego. La artillería propia no puede disparar por miedo a dar a sus propios hombres en la confusión del combate cercano. Miller, atrapado en un pequeño saliente de roca con solo 3 hombres capaces de luchar, ve cómo las sombras del enemigo se ciernen sobre ellos. Las últimas granadas están sobre el barro, listas para ser usadas. Parece que el final de la campaña de Okinawa será el exterminio de las fuerzas de invasión. Pero en el corazón de esa oscuridad, un cambio sísmico en la táctica y un acto de audacia técnica están a punto de manifestarse. Cuando todo parece perdido, el aire se desgarra con un sonido que Miller solo puede comparar con el paso de un tren de carga volando sobre sus cabezas. No es artillería de campaña, son los proyectiles de 16 pulgadas de los acorazados Missouri, Wisconsin que han logrado calibrar sus miras mediante un nuevo sistema de radar de control de tiro. Cada impacto de estos obuses de 1000 kilos tiene el poder de un terremoto local. El contraataque japonés, que estaba a punto de aniquilar la posición de Miller, es pulverizado en un instante.
La tierra se eleva en columnas de 50 metros de altura, y donde antes había una carga de infantería enemiga, ahora solo queda un cráter humeante. Aprovechando este respiro celestial, el mando estadounidense decide cambiar el enfoque. El general Buckner autoriza una serie de desembarcos tácticos menores en los flancos de la isla, el uso masivo de los tanques Zippo, Sherman equipados con lanzallamas de largo alcance que pueden proyectar fuego a más de 100 metros. La tecnología industrial de los Estados Unidos empieza a triturar sistemáticamente la red de túneles japonesa. Miller, recuperando el aliento y con el hombro sangrando por una herida de metralla, guía a los supervivientes de su unidad en un asalto coordinado contra el sistema de cuevas que protege el acceso al castillo de Shuri. El asalto a la cresta de Sugarloaf, Pan de Azúcar, se convierte en la prueba definitiva. Es una pequeña colina que cambia de manos 11 veces en pocos días. Miller ve hombres caer a su izquierda y derecha mientras intentan subir las laderas resbaladizas por el lodo y la sangre. Pero hay algo diferente ahora, la coordinación entre el aire, el mar y la tierra es perfecta. Los cazas Corsair de los marines vayan en picado para soltar napalm a metros de las posiciones amigas, sellando las entradas de los túneles enemigos. Es una guerra de aniquilación total. No hay rendición por parte de los japoneses y los estadounidenses, endurecidos por semanas de carnicería, ya no la ofrecen. A pesar de la ferocidad del combate, Miller nota que la intensidad del fuego enemigo ha empezado a flaquear en puntos clave. Los bombardeos navales constantes finalmente han destruido los depósitos de suministros y los centros de mando subterráneos de la línea Shuri. El general Ushijima, al ver que su posición central es ya insostenible, toma la decisión de retirarse hacia el extremo sur de la isla. Es una retirada estratégica, pero se lleva a cabo bajo un acoso incesante. Los estadounidenses no les dan tregua. Miller y su unidad avanzan entre las ruinas del castillo de Shuri, un edificio que ha sido reducido a polvo y fragmentos de tejas antiguas. La bandera de las barras y estrellas finalmente se alza sobre los escombros de Shuri, pero no hay celebraciones. El aire es demasiado pesado con el hedor de la muerte. Miller mira hacia el sur, hacia los acantilados de Mabuni, donde el resto del ejército japonés se ha atrincherado para su última resistencia. Sabe que lo que viene será la parte más oscura de toda la batalla. El enemigo está acorralado, y un animal acorralado es cuando resulta más peligroso. Sin embargo, por primera vez en 82 días, Miller siente que el final es posible. El tifón de acero está agotando sus últimas fuerzas, pero el precio final aún no ha sido pagado. La batalla de Okinawa termina oficialmente el 22 de junio de 1945, tras 82 días de una violencia que desafía cualquier descripción literaria. Pero el cese de las hostilidades no trae paz, sin un silencio sepulcral que pesa sobre la isla como una losa de coral. El general Mitsuru Ushijima y su jefe de Estado Mayor, el coronel Yahara, cumplen con el ritual final. En la oscuridad de su último búnker bajo los acantilados de Mabuni, Ushijima comete seppuku, el suicidio ritual, poniendo fin a su mando y a su vida antes de rendirse. Sus subordinados siguen su ejemplo, o se lanzan en cargas suicidas finales que son rápidamente repelidas por los marines. James Miller se encuentra en la cima de uno de esos acantilados el día en que se declara la victoria. Mira hacia abajo, a las rocas donde las olas del Pacífico rompen con indiferencia. Allí, el horror alcanza su máxima expresión. Miles de civiles, inducidos por la propaganda japonesa que aseguraba que los estadounidenses eran monstruos que los torturarían, se han lanzado al vacío. Familias enteras prefirieron la muerte en el abismo antes que la rendición. Es una imagen que Miller llevará grabada en su mente hasta el día de su muerte, el mar teñido de rojo y las playas cubiertas de cuerpos que nunca empuñaron un arma. Los números de la batalla son una herida abierta en la historia. Los Estados Unidos sufrieron más de 12,500 muertos y 36,000 heridos en tierra, además de casi 5,000 marineros muertos por los ataques kamikaze. Fue, por mucho, la batalla más costosa de toda la guerra en el Pacífico para las fuerzas estadounidenses. Pero para el Japón imperial, Okinawa fue el preludio del apocalipsis, 110,000 soldados muertos y, lo más trágico, cerca de 150,000 civiles de la isla fallecidos, casi un tercio de la población total de Okinawa. La isla misma quedó transformada en un paisaje lunar, despollada de su vegetación, sus edificios históricos y su tranquilidad ancestral. La importancia histórica de esta carnicería no puede exagerarse. El nivel de ferocidad y el desprecio por la vida mostrado en Okinawa convencieron a los planificadores militares en Washington de que una invasión de las islas principales de Japón resultaría en millones de bajas estadounidenses y japonesas.
Los informes de Okinawa estaban sobre la mesa del presidente Harry Truman cuando debió tomar la decisión más difícil de la modernidad. El sacrificio de Miller y sus compañeros en estas colinas de coral fue el factor determinante que llevó al uso de las armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki apenas 2 meses después. Se consideró que era la única forma de detener una guerra que en Okinawa había demostrado haber perdido toda proporción humana. James Miller regresó a casa, pero como tantos otros, una parte de él se quedó para siempre en los túneles de Shuri. Fue condecorado, pero las medallas no podían borrar el sonido de los morteros ni el olor del lanzallamas. Okinawa no fue solo una victoria estratégica, fue la demostración final de que el mundo no podía permitirse que la guerra continuara un día más bajo esas condiciones. El legado de la batalla vive hoy en los monumentos de la isla, que no solo honran a los soldados, sino que claman por la paz en un lugar que una vez fue el epicentro del dolor absoluto. La batalla de Okinawa permanece en la memoria colectiva como el tifón de acero, un evento que llevó a la humanidad al borde mismo de su propia destrucción. A través del sacrificio de soldados como James Miller y la tragedia incalculable de la población civil, aprendimos el verdadero costo de la guerra cuando el fanatismo se encuentra con la potencia industrial desenfrenada. Fue el capítulo final de un conflicto global que cambió el curso de la historia, nos obligó a buscar nuevas formas de evitar que tales horrores se repitan. Si esta inmersión en uno de los episodios más oscuros y valientes de la Segunda Guerra Mundial te ha resultado reveladora, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos explorando los relatos de aquellos que estuvieron en primera línea, rescatando la historia del olvido y honrando la memoria de quienes lo dieron todo en los campos de batalla del pasado. Activa la campana para no perderte nuestro próximo documental. Antes de irte, dinos en los comentarios, ¿crees que el trauma de Okinawa justifica la decisión posterior de utilizar armas nucleares para evitar una invasión mayor, o piensas que el mundo habría encontrado otro camino hacia la paz? Tu opinión nos ayuda a mantener viva la reflexión histórica. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través del tiempo y el valor humano.